jornada del encuentro, del sexto encuentro de ciudades inteligentes, y elegimos cerrar recurriendo a la filosofía. No es menor que estemos recurriendo tanto a la filosofía en este momento de tanta incertidumbre, y para eso invitamos a Fernanda Diab. Con ella vamos a hablar de varias cosas, entre otras, ¿qué tan lógico es hablar de esto nueva normalidad o nueva realidad? ¿Y qué tan cierto es esto de que inevitablemente algunas cosas iban a pasar y solo se aceleraron? Un poco de todo esto nos va a contar Fernanda, que es filósofa, investigadora del Instituto de Filosofía de la Facultad de Humanidades de UDELAR, magíster en Filosofía Contemporánea. Ella es docente de UDELAR y de Educación Media, autora de numerosas publicaciones, investigadora en temas de filosofía política, fundamentación moral de los derechos económicos y sociales, de teoría de la democracia y participación ciudadana. Fernanda, es un placer recibirte en el cierre de esta jornada. Bueno, muchas gracias. Agradezco que me hayan invitado para estar en esta instancia. A Alejandra y a Fernanda que se comunicaron conmigo y que bueno, fueron muy amables en invitarme a estar con ustedes. La idea en esta charla es realizar un aporte desde un contexto normativo filosófico, es decir, un aporte desde una mirada ética. ¿Eso qué quiere decir? Que quienes están trabajando en las ciudades inteligentes, en la tecnología, en el Big Data, en la inteligencia artificial, no tienen ética y por eso tenemos que aportar una mirada ética. No quiere decir nada de eso. Sin duda existen un montón de criterios normativos, valoraciones, estándares, cierta valoración moral sobre lo que hacen y que son compartidas entre los distintos colectivos que intervienen en las ciudades inteligentes. Entonces, en primer lugar, la aclaración es, esto no es evangelización ni es moral, sino que tiene que ver con un aporte desde otra perspectiva, una perspectiva que es la perspectiva normativa. Tampoco quiero posicionarme desde el lugar de, bueno, la ética como una marca más, ¿no? Bueno, ciudades inteligentes con una perspectiva ética como una especie de marca y de señal. Si lo hacen desde una perspectiva ética o tienen el sello, como puede ser la responsabilidad social en las empresas o como puede ser Uruguay Natural, entonces tiene un valor agregado. No es desde esa perspectiva. La perspectiva ética que quiero aportar tiene que ver con la importancia de la construcción de un ethos, es decir, de una cultura ética digital. Es decir, la importancia de introducir una dimensión que nos permita reflexionar desde la valoración acerca de las cuestiones que están involucradas en las ciudades inteligentes. Entonces, aclarar por un lado eso. No se trata de introducir algo que no exista, no quiere decir que haya falta de valores, que no haya ciertos criterios en la actividad relacionada con las ciudades inteligentes. No es que se viene a plantear, bueno, estos son los valores que se tienen que seguir o que tienen que orientar las prácticas, y tampoco es un tema de la ética como un plus, como una marca que hace de las ciudades inteligentes en los rankings mundiales, bueno, algo más valioso. La idea de la exposición está más o menos dividida en tres partes. En la primera, lo que yo quiero hacer es justificar por qué es necesaria esta mirada ética. ¿Por qué esta dimensión vale la pena ser incluida en la discusión en torno a las ciudades inteligentes, sobre todo teniendo en cuenta cuáles son las bases tecnológicas, digitales en las que se sustenta? En la segunda vamos a entrar en algunos problemas específicos que yo he identificado. Claramente no están todos los problemas planteados. Y en la tercera, algunos desafíos, ¿no?, en este contexto de pandemia. Parece que hay algo así como un imperativo de que es necesario en cualquier charla que uno dé en estos tiempos hablar de la pandemia y la convocatoria en un principio era justamente conversar
sobre cuáles son los desafíos o cuáles eran los aprendizajes. Antes de desafíos se me planteó la idea de, bueno, ¿cuáles son los aprendizajes que nos ha dejado la pandemia con respecto a las TICs, con respecto a las ciudades inteligentes? Bueno, la respuesta, muchísimas, pero nadie me invitó acá para decir algo tan obvio y tan evidente. Otra de las aclaraciones que quiero hacer, que me quedó pendiente del planteo anterior, es en qué consiste esta mirada filosófica que voy a introducir acá y que les voy a ofrecer. Tiene que ver con una de las dimensiones de la filosofía, que no son todas, que es la mirada crítica, ¿sí? Entiendo que la mayoría de ustedes tienen cierta confianza, cierto optimismo y que valoran fuertemente todo lo que tiene que ver con la dimensión tecnológica y la inclusión de la tecnología en el diseño, la organización y la gestión de las ciudades. Y por lo tanto se ha hablado hasta ahora muchísimo de las virtudes que ellas tienen. Entonces me van a permitir introducir una mirada crítica, pero con el objetivo de establecer un diálogo que me parece absolutamente necesario, que tiene que ser un diálogo interdisciplinario para abordar estos temas. Entonces, hablábamos antes, fuera de cámara, sobre ese desafío, ¿no? Cómo encontrar lenguajes distintos en torno a una misma problemática para poder, bueno, trabajar mancomunadamente. Entonces, lamento, pero va a haber muy pocas respuestas, pero muchas preguntas y muchas interrogantes que surgen del análisis justamente de esta temática. Entonces, permítame comenzar por esta cuestión justamente de la pandemia y este desafío que me planteaban las organizadoras sobre mi exposición, ¿no? Bueno, ¿qué nos dejó la pandemia? Y la pandemia sí ha dejado muchas enseñanzas sobre el uso de las tecnologías, yo las he aplicado en el área de la enseñanza, hemos incorporado de manera acelerada un montón de tecnología, de habilidades, de capacidades, pero el punto no es ese. El punto es cómo valoramos esas capacidades que incorporamos, cómo valoramos esas tecnologías, y la filosofía nos conduce a una pregunta más amplia con respecto a la pandemia, y que me parecía que era interesante introducirla porque me lleva directamente al punto que para mí es central en esta charla. La pandemia nos enfrentó a nuestra auténtica condición, a lo que somos como seres existentes. El viernes 13 de marzo, cuando se decretó la emergencia sanitaria y a partir de ciertos intercambios en las redes, con amigos, con conocidos, y de cómo se iban dando las noticias, dije, bueno, el titular mañana debería ser urgente, somos mortales, somos vulnerables y no lo sabemos todo. Ampliaremos, ¿verdad? O sea, parece que la pandemia nos expuso algo, yo no digo que nos enseñó, porque eso estaba ahí, pero sí develó cierta condición humana. Para algunos, claramente, habrá gente para las cuales no llegó, digamos, este nivel de reflexión, pero ciertamente es algo a lo que nos expuso, nos develó eso. Pero también nos enfrentó a algo más, que es una característica fundamental del ser humano que tiene que ver con la maleabilidad y con la capacidad de adaptación que tiene el ser humano. Entonces, ¿cómo me conduce a mí esto a la reflexión que quiero hacer? Esas condiciones a las que nos enfrentó la pandemia y que cotidianamente, cuando estamos enfrentados a nuestras ocupaciones, a la satisfacción de nuestras necesidades o de nuestros deseos o al trabajo, o cuando estamos con la mirada puesta en el ente, como dicen algunos filósofos, en el afuera, en la cosa, bueno, esto que no pensamos habitualmente y que se puso, digamos, que apareció ahora en la reflexión a raíz de estas circunstancias, junto con esta otra condición de la adaptabilidad, que es muy curioso, algunos expertos en ética creen que en esta característica del ser humano hay algunas condiciones que son muy particulares, ¿no? A diferencia de otras especies,
acá introduzco algunas cuestiones antropológicas y biológicas que puede comprometer algunas tesis que hayan sido revisadas, pero bueno, Aranguren, un filósofo muy clásico de la ética, lo ha planteado. Bueno, en esto de reaccionar frente a estímulos, como cualquier otro ser vivo, el ser humano tiene la condición de que puede retraer la reacción. Y en esa retracción, en ese tiempo y en ese espacio, puede incorporar o aparece la valoración de las distintas opciones que tiene para elegir. Entonces, acá tenemos dos elementos a los que nos enfrentó la pandemia, ¿no? Nuestra condición de seres mortales y nuestra condición de seres que nos adaptamos. Y estas dos características confluyen en una condición que, aunque muy discutible conceptualmente y que da lugar a distintas interpretaciones, es una condición irrenunciable del ser humano e incuestionable, que es la libertad, ¿sí? Nuestra condición de elegir. ¿Cómo se vincula la mortalidad? Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver ese darnos cuenta acerca de nuestra finitud, de nuestra vulnerabilidad con la condición de elegir? Bueno, somos seres finitos y en la medida que somos seres finitos tenemos que elegir. Hay una frase que parece un trabalenguas y que mis estudiantes se divierten a veces cuando se la digo, una frase de Heidegger que dice: la muerte es la posibilidad de la imposibilidad de toda posibilidad, ¿no? Queriendo decir con eso Heidegger que solo por el hecho de que vamos a morir necesitamos elegir. Con la otra característica a la que nos enfrentó la pandemia, esto que nos ha asombrado a todos, bueno, pero ¿qué capacidad de adaptarnos tenemos? De un día para el otro estábamos todos dando clases detrás de las pantallas, nos estábamos adaptando a ciertas condiciones de aislamiento, etc. Esa condición también supone, por esta retracción de nuestras reacciones, la introducción de esta dimensión que es lo que a mí me interesa hoy traer, que es la dimensión normativa. Somos seres que valoramos, estimamos, le damos sentido a las cosas que hacemos, ¿sí? Surge entonces una distinción que para nosotros en ética es fundamental, que no todos los teóricos la aceptan sin más. Quiero que sepan que cada una de las opciones teóricas que yo tomé para traer hoy en día las charlas son esos, son recortes, son opciones teóricas y pueden ser como tal cuestionadas, pero la introducción de esta dimensión normativa hace que tengamos una distinción que es fundamental, la distinción de las cosas que son y las cosas que deben ser. Por un lado, el ser humano reacciona, actúa en virtud de cómo son las cosas, pero también en cómo desea que sean. De la deseabilidad, que no es lo mismo que el deseo, ¿no? El deseo se asocia más a la necesidad y tiene que ver con el ámbito del ser. ¿Qué quiere decir con esto? Que una cosa es que las cosas sean de un modo y otra cosa es que las cosas valgan y que sean deseables. Entonces, ¿cómo se vincula esto con la reflexión que quiero traer hoy sobre las ciudades inteligentes? Hasta ahora, de acuerdo con lo que yo he podido relevar y con lo que he visto de los encuentros anteriores, estas actividades se han dedicado a reflexionar sobre el cómo, el qué, cómo diseñar, cómo organizarse, cómo gestionar las ciudades inteligentes. Parecería ser un momento apropiado para preguntarnos sobre el para qué, sobre la deseabilidad, sobre el sentido, sobre el valor que tiene esta construcción humana que tenemos enfrente, que es el diseño de las ciudades inteligentes. Entonces, ¿quiere decir esto que van a ser los primeros que vamos a introducir la cuestión ética? No, hay antecedentes sobre la discusión ética en torno a la computación desde hace muchas décadas, al Big Data es un poquito más actual, pero la hay. Pero en muchos de los casos, obviamente no recorrí toda la literatura y ustedes sabrán
más que yo al respecto, pero en la mayoría de los casos se da por sentado qué es la ética. Necesitamos una conducta ética para los expertos en computación. Necesitamos tener un marco ético para el diseño de la inteligencia artificial o de las ciudades inteligentes. Bueno, pero es necesario descifrar, profundizar un poquito más en qué es lo que queremos decir. El enfoque que yo traigo ahora, no hay un solo modelo ético, ¿verdad? No hay una sola forma de valorar eso que entendemos que sea deseable o valioso. Esos horizontes pueden ser muy distintos de acuerdo con los valores que se construyan. Yo lo que voy a hacer es tomar, a partir del ser de las ciudades inteligentes y de algunos elementos que he podido identificar, bueno, cuestiones que nos conduzcan al deber ser. ¿Qué es lo deseable que sea? ¿Qué es lo que las hace valiosas? ¿Y qué obstáculos, en virtud de eso que consideramos que las podrían hacer valiosas, podríamos encontrar? Y eso, por supuesto, en términos de preguntas y de cuestionamientos. Entonces, voy a partir de algo muy general, ¿no? Que tiene que ver con, antes que eso, perdón, que me ordene un poco el planteo. En definitiva, cerrando la primera parte, ¿por qué necesitamos un enfoque ético para las ciudades inteligentes? Uno, porque no tenemos más remedio, porque somos seres que valoramos, somos seres que juzgamos y no importa solamente cómo las cosas son, sino cómo creemos que deben ser. ¿Sí? Un filósofo uruguayo llamado Mario Zambarino decía: nuestra realidad es una realidad axiosignada. Quiere decir que es imposible no estar inmersos en un conjunto de asignación de valores. Juzgamos, estimamos, valoramos las conductas. Existen un montón de sistemas, ¿sí?, de axioasignación. Bueno, este contexto parecería ser un contexto importante para tomar en cuenta eso e identificar esas valoraciones, esa asignación. En segundo lugar, ¿por qué introducir si en el contexto del uso de la tecnología y en el uso de la ciencia ya hay regulación? El derecho se ocupa de ponerle límites, ¿sí?, a nuestras conductas, por ejemplo, todos los temas que tienen que ver con la privacidad, con el uso de los datos, están sometidos a ciertas regulaciones. ¿Por qué es necesario entonces introducir un marco ético? Tiene que ver con la propia condición de las prácticas vinculadas con el desarrollo tecnológico y científico. En el título de este encuentro está la palabra aceleración, ¿no? Tiene que ver con los tiempos. Bueno, dada la aceleración en la innovación, en el desarrollo de nueva tecnología, regular en términos de protocolos, de leyes, parece bastante insuficiente. Yo sé que algunos creen que no y que es demasiada la regulación y que introduce obstáculos para la innovación. Pero justamente eso es un argumento a favor de lo que yo quiero proponer. Es necesario un marco ético porque ese marco ético va a permitir que lo que se le escape a la ley, lo que se le escape a la regulación del derecho por la propia aceleración que tiene la producción de conocimiento en el área de la ciencia y de la técnica, ¿sí?, quede bajo el marco de esos principios. Principios que, tal como voy a presentar el concepto de ética en este contexto, son principios mínimos. No se trata de un conjunto exhaustivo de valores. En los ámbitos complejos, en las sociedades plurales como las que vivimos nosotros, es necesario establecer códigos éticos mínimos sobre los cuales puedan acordar individuos y personas con distintos intereses. Por eso acá yo planteo la ética como una alternativa a lo moral y a lo jurídico. Todos quienes intervienen en estas instancias tienen valores morales. Sin duda, muchas personas que trabajan en el tema de la ingeniería, de la computación, de la tecnología, de la gestión de las ciudades inteligentes, son personas muy probas y con un compromiso muy fuerte
por defender ciertos valores. Por otro lado, también tenemos los marcos jurídicos. Sin embargo, lo que nos ofrece la ética, tal como yo lo quiero plantear, es un marco de justificación de esos valores que le da un carácter vinculante más fuerte. ¿Por qué? Porque la regulación legal se impone externamente, ¿sí? Pero por la velocidad misma, ustedes tendrán más ejemplos de los que yo pueda ofrecerles, por la velocidad misma de la transformación tecnológica, muchas veces la regulación y el derecho no pueden sancionar o no pueden dar cuenta de algunas experiencias que se hacen. Por otro lado, lo moral queda en el plano de lo subjetivo, del individuo. Y no podemos gestionar ciudades, no podemos gestionar el espacio público, la cuestión pública, tomando en cuenta que las personas tengan o no determinadas virtudes. Yo que soy defensora de la posición republicana, diciendo esto me siento un poco rara. Claro que es necesario contar con la virtud de las personas y tratar de promover y extender que existan ciertas virtudes cívicas. Pero en este caso lo que estoy proponiendo es que esos valores éticos mínimos a los que se debería llegar y que se deberían acordar entre quienes participan en el desarrollo de las ciudades inteligentes, tienen que funcionar con un carácter vinculante, tienen que tener ciertos rasgos de imparcialidad y tienen que tener un carácter colectivo, es decir, internalizarse, ordenar la conducta de las personas, construir esto que les decía antes, o fomentar lo que se llama el ethos, ¿sí? Justamente, ethos como cultura cívica. O sea, lo que yo estoy proponiendo es una cultura cívica digital. El primer punto así más general que quisiera, con eso cerraría, digamos, la parte de la justificación de por qué es necesario un enfoque ético de las ciudades inteligentes. Hay un aspecto que me parece que es central, que tiene que ver con identificar qué significa esto de la inteligencia. ¿A qué refieren cuando hablamos de ciudades inteligentes? Me parece que un buen enfoque sería analizar el tipo de racionalidad que funciona dentro de la tecnología, de todas las ramas vinculadas con la inteligencia artificial, los smarts, etc. El Big Data. ¿Ah? Los seres humanos tenemos un montón de metas en la vida, ¿no? Decía Aristóteles que la principal era la búsqueda de la felicidad individual y de las personas más allegadas. Entre esas, digamos, para alcanzar esas metas elegimos algunos medios para lograrlas. Cuando la racionalidad trabaja en ese sentido, cuando la racionalidad trabaja en el ámbito de la autoconservación para alcanzar esos medios, decimos que se trata de un tipo de racionalidad que en la modernidad de la Escuela de Frankfurt le llamó la racionalidad subjetiva. Es decir, su objetivo fundamental es la autoconservación, ¿no? Alcanzar esas metas, que son metas parciales, que tienen que ver con satisfacción de ciertos deseos, la salud, la educación, etc. La felicidad, bueno, que es una meta bastante particular, pero bueno, cualquiera de las metas, piensen en todas las metas que se tienen en una ciudad inteligente para poder resolverlas. Entonces, esa racionalidad, que es la racionalidad que tiene como objetivo la autoconservación, tiene ciertas características. Valora los medios, valora la eficiencia. Es una buena racionalidad en la medida que es suficientemente buena para alcanzar esos medios. La autoconservación es su fin. En el siglo XX, los filósofos identificaron que hay otro tipo de racionalidad. Bueno, ya venía de filósofos anteriores, tuvo una gran influencia en eso Hegel, pero introdujeron el concepto de la racionalidad objetiva. Es decir, mientras la racionalidad subjetiva es una racionalidad que mira por metas que son metas particulares, la racionalidad objetiva mira por metas universales. ¿Qué quiere decir eso?
que introduce la idea de que es necesario para la autoconservación del individuo la necesidad de la organización social, de los lazos de solidaridad, de la cooperación. No hay autoconservación si no hay una racionalidad que dirija la mirada no a lo fragmentario de esas metas particulares, sino a metas universales. Y estos filósofos de la Escuela de Frankfurt, Horkheimer, Marcuse, Adorno, Habermas, identificaron que la época moderna se caracterizaba por un predominio de la racionalidad que ellos llamaron instrumental o estratégica. ¿Qué ocurre? Que esas lógicas sistémicas, esas racionalidades, que es la que trato de entender si es la que está presente detrás de las ciudades inteligentes y de todos los mecanismos en los que ella se basa, este tipo de racionalidad tiende a colonizar otras dimensiones humanas. Es decir, tiende a la misma relación esta de medios afines o estas relaciones que tienen que ver con una lógica formal, de cálculo, de deducción, se incorporan a otras lógicas vitales, como las lógicas de la convivencia social. Tienen esa tendencia. Entonces se produce en la sociedad un proceso de instrumentalización que tiene varias consecuencias. Entre ellas, las más graves, tienen que ver con que la racionalidad instrumental no valora fines, no dice lo que está bien y lo que está mal. De lo que se ocupa es de encontrar los medios adecuados para cumplir con esas metas. En segundo lugar, un aspecto que para mí es fundamental en el análisis de la tecnología y en el análisis, en este caso, de las ciudades inteligentes, que es lo que se llama la reificación o cosificación. La racionalidad instrumental, cuando coloniza otros espacios de la vida humana, termina por introducir una forma de relacionamiento entre los seres humanos como cosas, como objetos, en los mismos términos que utiliza en el plano de la economía o de la técnica determinados medios para alcanzar determinados provechos. Y una tercera característica que tiene esta racionalidad, que es una racionalidad conservadora y adaptativa. Lo que permanentemente busca, ¿sí?, es tratar de adaptarse al status quo, a lo que hay, a lo que es. Traje una cita de, es casualidad que sea española, no es que tenga una mirada colonialista, pero bueno, salió así. Esperen que tengo la cita de Adela Cortina. Bueno, ahora me engancho en la pared. Está en principio. Miren cómo Adela Cortina describe a la razón subjetiva. Dice, la razón subjetiva tiende a conformarse con lo que hay, adaptarse a lo dado, temerosa de sobrepasar el marco de lo inmediato y de aspirar a la totalidad. Para ella, ser razonable significa adaptarse a los hechos sin trascenderlos, sin transformarlos, degenerando en un conformismo crítico. Entonces, a mí me interesa en este sentido, viendo estas características e intuyendo que ciertamente detrás de las ciudades inteligentes hay una racionalidad estratégica, hay una racionalidad instrumental. ¿Por qué digo esto? Porque se busca solucionar problemas a determinadas metas, hay ciertos objetivos. ¿Cuáles objetivos? Bueno, tratar de gestionar la masificación y el crecimiento en las ciudades, tratar de que eso se haga de manera sustentable, tratar de que aumente la participación, tratar de mejorar la gestión y la administración. Bueno, esas son metas, ¿sí? Se desarrollan algoritmos para poder solucionar esas metas, se desarrollan ciertas tecnologías para poder solucionar esas metas. Hay una instrumentalización, ¿sí?, ciertamente, y una estrategia en el funcionamiento de esa racionalidad. Entonces, por un lado me pregunto sobre la vigencia de estas categorías de racionalidad instrumental
o racionalidad subjetiva y objetiva para la aplicación y para el discernimiento de lo que son las lógicas internas del desarrollo de la tecnología. También me planteo algunas preguntas, ¿no? La lógica de la eficiencia, que la he escuchado en varias oportunidades, en charlas sobre este tema y en documentos que existen, ¿no? Y artículos sobre las ciudades inteligentes. Bueno, la lógica de la eficiencia es una lógica instrumental. Y hay algo que es clave para mí, que tiene que ver con una dimensión que para mí es la más interesante de las ciudades inteligentes, que tiene que ver con la participación y la colaboración, y con la introducción ahora del enfoque ético. ¿Cómo compatibilizar esta racionalidad instrumental, esta racionalidad técnica, con la pretensión de incluir en las ciudades inteligentes otras lógicas como las lógicas participativas, las lógicas cooperativas o de cooperación de los ciudadanos, o una mirada crítica desde la perspectiva ética? ¿Es posible conciliarlos o hay una contradicción tal entre una lógica y otra que eso se vuelve muy difícil? Es para reflexionar. Dijimos que una de las características, ¿no? O sea, se ha instalado como parte de nuestra autocomprensión la idea que estamos en una nueva normalidad. Y parecería ser que uno de los desafíos fundamentales de las ciudades inteligentes es adaptarse a esa nueva normalidad. Sin embargo, acabamos de ver, por lo que decía con respecto a la racionalidad instrumental, que esta capacidad de adaptarnos a esa normalidad implica cierto conservadurismo. Entonces, ¿no tendríamos que preguntarnos si la innovación, la necesidad de adaptarse a esa nueva normalidad no es una forma de conservadurismo? ¿En qué medida la ciudad inteligente, tratando de adaptarse a esa nueva normalidad y bajo esta lógica de funcionamiento, no termina por reproducir algo que quisiera evitar? Bueno, tenemos que estar advertidos al respecto. No perdamos de vista que el concepto de normalidad, vinculado con la norma, con lo que es, lo han trabajado también en el siglo XX, un gran filósofo, Foucault, y lo identifica con la idea de disciplinamiento. Estar normalizado, ser normal, es la línea que nos separa entre quienes están dentro del orden y dentro de lo que se puede, ¿sí?, disciplinar y controlar, y los que están fuera de eso. Entonces, adaptarnos a la normalidad, ¿sí?, querer funcionar en torno a esa nueva normalidad, organizar, diseñar la tecnología, las ciudades, para adaptarse a esa nueva normalidad, y siempre bajo el paraguas de la innovación, puede ser, ¿sí?, o pregunto, ¿no será una forma de conservadurismo o en algún punto hasta algo reaccionario? Otro de los aspectos que me interesa destacar tiene que ver con un valor que aparece permanentemente en la definición de las ciudades inteligentes y también en algunos trabajos sobre la ética de la tecnología, que es lo que tiene que ver con el valor de la dignidad, ¿no? Hay muchos valores que están presentes en el desarrollo de las ciudades inteligentes, tiene que ver con la calidad de vida, la eficiencia, la mayor apertura a los datos, bueno, lo que dije antes, ¿no? Ahí ciertamente tiene muchos atractivos la ciudad inteligente, pero los mismos involucrados en la gestión y el desarrollo de las ciudades inteligentes han planteado algunas preocupaciones con respecto a su funcionamiento, que tiene
que ver con el uso de los datos, con la tecnología. Se hablaba antes de la privacidad, o sea, es una preocupación presente. Por eso yo al principio dije, yo no vengo a traer ninguna novedad. Quienes están trabajando en estas cosas ya saben que hay ciertas preocupaciones y ciertos horizontes normativos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, se habla de la privacidad, del problema de la propiedad de los datos, el problema del cuidado de la identidad, de la intimidad, de la confianza, de la reputación, ¿no? Y más o menos intuitivamente nosotros podemos aceptar que, bueno, hay ciertos problemas o ciertos riesgos en el uso de los datos, entonces aparece el tema de la identidad, de la privacidad, hay ciertas sospechas, ahora se sabe un poco más, está un poco más advertido, pero hay ciertas sospechas con respecto a quiénes son los propietarios de los datos, etcétera, donde aparece ahí el tema de la confianza, ¿no? Y de la propiedad, ciertamente, quiénes son los que se apropian de esos datos, cómo los comercian, etcétera, etcétera. Hay otras personas que están más preocupadas por el tema del manejo de la información y de la reputación de la gente. Y eso está muy bien, pero resulta que después, cuando tomamos decisiones, ya sea a nivel empresarial, ya sea a nivel de la gestión de los gobiernos o inclusive a nivel personal, priorizamos otros valores. Priorizamos el valor de la eficiencia, priorizamos el valor de las ganancias, de los recursos. Algunos priorizamos el valor del entretenimiento. Ahora aparece también el tema de la salud. Entonces la pregunta es, ¿tenemos algún elemento racional de justificación? ¿Se acuerdan que, según lo que dijeron, lo que habían denunciado en la Escuela de Frankfurt, la racionalidad instrumental nos dejó frente a una situación en la cual parecería que sobre cuestiones éticas no es posible llegar a acuerdos, no podemos tener mínimos éticos sobre lo que acordar, ¿no? La racionalidad instrumental domina de tal forma el ámbito de la vida de las personas que dice, bueno, solo podemos racionalmente tomar decisiones en torno a cuestiones de cálculo, de eficiencia, etcétera, de estrategia, pero no en cuestiones valorativas. Frente a eso quedamos. Entonces vuelvo a esto. Tenemos por un lado valores que las ciudades inteligentes se proponen como metas, ¿no? Y preocupaciones que tienen quienes están inmersos en el tema de la tecnología sobre la privacidad, la intimidad, la confianza, la reputación, que también están allí presentes. Bueno, ¿cómo hacer? ¿Qué criterios tenemos para justificar que los primeros valores tienen prioridad sobre estos segundos? Y ahí aparece una noción que es bien interesante, ¿no? Aristóteles también hablaba de que hay fines últimos y fines intermedios. La seguridad, la salud, la eficiencia, las ganancias, ciertamente la obtención de riqueza, son fines intermedios que sirven para algo más, para otros fines que tenemos las personas y que son fines últimos, no últimos por ser los peores, sino últimos justamente por ser los superiores. Ese fin en particular tiene que ver con la planificación del sujeto, la realización de las personas, el sentirse valiosos como seres humanos. Y ahí se introduce una noción que es una noción moderna, que no existía antes y que tiene que ver con la dignidad, y que aparece en los textos en los que aparece la preocupación por la ética en la computación, por la ética de la inteligencia artificial, por la ética de las ciudades inteligentes. Tenemos que pensar en la dignidad humana. No podemos desarrollar tecnología que violente la dignidad humana. No podemos ir en contra de eso. Pero ¿y qué significa la dignidad humana? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la dignidad humana? Este concepto lo introdujo Kant en la modernidad y Kant decía, los objetos tienen precio, las personas tienen valor, son valiosas, son el único fin en sí mismo, ¿sí? Aquello que
teníamos con la racionalidad instrumental. No hay ninguna forma de valorar las metas, no hay ninguna forma de que la razón nos indique de que una meta es mejor que la otra. Si una persona busca enriquecerse con la tecnología, será tan legítimo como la persona que pretenda ganar eficiencia en la forma de administrar un gobierno. Pues no, hay un principio que permite identificar y decir no, no todo da lo mismo. Hay un valor que es un valor último y que tiene que ver con el valor de las personas. Las personas no pueden ser un medio para otra cosa. Son un fin en sí mismo. Valen por sí mismos, no son intercambiables, ¿sí? Yo no puedo usar al otro meramente como un medio para algo. Ciertamente en las sociedades de cooperación todo el tiempo lo hacemos, ¿verdad? Yo utilizo este ejemplo del carnicero, no porque puede ser feo, pero bueno, utilizo al zapatero para que me arregle los zapatos, ¿no? Hay muchas personas que funcionan como medios para satisfacer alguna necesidad que yo tengo, pero yo no puedo, o el taximetrista o el que conduce Uber, pero yo no puedo darle un latigazo, ¿verdad?, al taximetrista para que me lleve más rápido, destratarlo. ¿Por qué? Simplemente porque es una persona y porque vale por sí mismo. Entonces, hemos llegado al valor último que funciona, ¿ah?, como horizonte normativo para todas estas prácticas. La inteligencia artificial, las smarts, las ciudades inteligentes, las plataformas, los algoritmos, no pueden ser un fin en sí mismo. Son un medio para algo más. Siempre el valor de la dignidad tiene que estar allí presente. Claro que la velocidad, ¿no?, con la que todo esto se transforma, nos tiene que hacer pensar sobre límites de deseabilidad, porque ¿qué es lo que se puede hacer? O sea, en el plano de lo que es, volviendo a esta clasificación, en el plano de lo que es, bueno, todo puede ocurrir. Uno no vislumbra un límite de lo que puede la tecnología lograr, pero entonces tenemos que poner límites éticos, límites de deseabilidad. Y este es el límite fundamental, el límite de la dignidad de la persona. ¿Con qué se vincula esa dignidad de la persona? Se vincula fundamentalmente, dice Kant, con la noción de autonomía, con la idea de la autodeterminación. Cada persona en sí misma es valiosa porque tiene la capacidad de la autodeterminación. Por lo tanto, si nosotros queremos, en términos éticos, suponiendo que este saber se constituya, yo imagino que una rama de la ética aplicada puede llegar a ser una ética de las ciudades inteligentes, ¿no? Bueno, todos estos principios que son muy generales, el principio de la dignidad humana y algunos más de los que vamos a hablar ahora, tienen que ser un poco aterrizados a la misma práctica, porque las prácticas de organización, de trabajo, de dinámicas, las prácticas profesionales son todas distintas entre sí y por tanto tienen que ajustarse. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir que una política determinada o qué quiere decir que una tecnología determinada atente contra la autonomía de la persona? Bueno, Kant en otro ensayo que tiene, que se llama ¿Qué es la Ilustración?, habla de la modernidad como una época de mayoría de edad. Y tiene que ver con esto. Ser autónomo significa llegar a ese estado de mayoría de edad en la que uno mismo puede constreñir su voluntad para realizar determinadas cosas. Se puede obligar a sí mismo a hacer determinadas cosas. Entonces, me parece bien interesante reflexionar sobre esto para ver de qué manera la tecnología puede llegar a afectar esa autonomía, pero de muchas maneras, porque uno puede pensar, bueno, en términos de control o que nos pueda vigilar, pero también afecta la tecnología a la autonomía cuando reduce esa capacidad de la mayoría de edad, ¿sí?, entonteciendo, limitando esas capacidades del sujeto de poder autodeterminarse a sí mismo. ¿Cuáles son los riesgos? Porque ustedes dirán, bueno, está bastante extendido que las personas tengan ciertas dificultades para desarrollar su autonomía. Bueno, hay estudios a nivel de la psicología social, de la neurociencia, para determinar qué significa exactamente, ¿sí?, ser autónomo.
pero tiene que ser un horizonte normativo, hacia dónde caminemos, que las cosas sean de un modo, que las cosas funcionen de un modo, que las personas elijan de repente en determinados momentos abandonar su autonomía por el entretenimiento, por la satisfacción o por lo que sea, no puede ser un argumento en contra de que este tiene que ser un horizonte. Entonces, la autonomía y esta dignidad humana en un contexto de una ciudad inteligente que gestiona la cuestión pública, los temas en común, tiene que ser un punto de partida, pero también un horizonte. No puedo partir de la base de que los sujetos, bajo ciertas condiciones, no tienen desarrollado plenamente su autonomía para justificar la asignación de necesidades. Bueno, lo que la gente necesita es tal o cual cosa, pero lo que a la gente le gusta es tener a disposición tal o cual tecnología, ¿sí? Es necesario un diálogo colectivo entre todas las partes para poder determinar en qué momento del desarrollo de esa autonomía estamos, cuánto contribuimos a desarrollarla o cuánto tomamos como punto de partida ya la limitación de la autonomía para tomar ciertas decisiones. En ese punto aparece como un tema complejo también en torno a las TIC, ¿sí? La cuestión de la responsabilidad. Somos sujetos autónomos en la medida que somos sujetos libres, pero no hay libertad si no hay responsabilidad. Entonces, discutir en torno a cuáles son las responsabilidades que están inmersas dentro del ámbito de las ciudades inteligentes también parecería ser un problema a abordar, por distintas aristas que tiene, ¿no? En términos de gestión gubernamental, uno puede claramente identificar de manera jerárquica quiénes tienen la responsabilidad por determinadas políticas públicas. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en el plano de desarrollo de cierta tecnología o de ciertos modelos matemáticos que están sometidos a un desarrollo automático, ¿no?, de la inteligencia? Hay algunos, simplemente les dejo algunos datos planteados. Hay algunos intentos, por ejemplo, de introducir dentro de la noción de sujeto moral, que ciertamente es el sujeto responsable de la acción, a la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, una especie de un giro copernicano que permita dar cuenta de que el sujeto responsable también es la inteligencia artificial. En principio yo no estaría de acuerdo con eso. Claro, lo que ocurre en el ámbito de la tecnología, de la información, y esto ya nos advertía Bauman al respecto, es que hay una especie de disolución del sujeto moral. Nadie sabe muy bien quién es responsable de las cosas que allí ocurren. Entonces se introduce esta idea de que, bueno, en los procesos intermedios en los que se produce, en los que se acumulan datos, se desarrollan, se utilizan, se gestionan, hay distintas instancias en donde se podría identificar ciertas responsabilidades morales. Yo creo que eso es más legítimo, más viable que la idea de construir un sujeto moral responsable de las acciones en términos de inteligencia artificial. ¿Por qué tenemos que tomar en cuenta esto? Porque la tecnología, las máquinas, los algoritmos, la inteligencia artificial, las smarts, hacen cosas, producen cambios en el mundo y producen cambios en las personas. Y eso tiene efectos en las elecciones y en las decisiones que nosotros tomamos. Como tienen efectos sobre las decisiones que nosotros tomamos, entran dentro de esa construcción humana que decíamos admite cierta valoración y sobre la cual tenemos que dar cuenta de si es deseable o no. La cuestión es que ese algoritmo, que ese proceso entre que el algoritmo toma algunas decisiones y lo que ocurre al final, que pasa por el desarrollo automático, independizado absolutamente de quien lo hizo, y las consecuencias que produce, bueno, cómo identificar al responsable, eso es un problema para resolver, un desafío para la ética y un desafío para las ciencias digitales.
por allí aspectos vinculados con la ética, pero dije que había ciertos desafíos y que iba a hablar también de las cuestiones políticas, ¿no? Aspectos políticos. Como les decía antes, uno de los aspectos que para mí es más valorable y que más atracción me genera dentro de las ciudades inteligentes son los aspectos relacionados con la participación ciudadana, ¿no? Con los espacios de democratización, en el sentido de ampliar cada vez más lo que tiene que ver con el control por parte de los ciudadanos en términos de participación, pero también en términos de colaboración. Sin embargo, aquí tenemos un problema y tiene que ver con que si bien la democracia es una como organización de gobierno, en términos de diseño de las instituciones hay muchas formas de democracia, no hay una sola democracia. Por lo tanto, cuando se diseñan las políticas de la ciudad inteligente, sería bueno reflexionar sobre qué modelo de democracia se está reproduciendo. Desde un modelo participativo, ciertamente todas las plataformas que se han desarrollado y las posibilidades de intervenir de los ciudadanos en la toma de decisiones y en la propuesta, ¿sí?, es muy importante. Desde otras posiciones teóricas, de otros modelos para los cuales la apatía política, por ejemplo, es un buen síntoma de que los políticos están haciendo las cosas bien y que mejor que la gente no participe, sería algo, no sería algo tan favorable. Entonces me parece que uno de los elementos fundamentales es esto. Por otra parte, he visto en algunos documentos sobre ciudades inteligentes que se menciona a los consumidores de servicios. Entonces debemos preguntarnos cómo, ¿sí?, tratamos dentro de las plataformas, dentro del diseño que hacemos, a los ciudadanos. ¿Son ciudadanos? ¿Son consumidores? ¿Son individuos que ejercen sus derechos? ¿Sobre qué cosas intervienen? ¿En qué cuestiones participan? Y si no estamos tomando esas decisiones justamente como una expresión más de una forma de ejercicio de la democracia o de la política mercantilforme, en donde los ciudadanos toman decisiones como quien va a un supermercado y elige distintos productos, o si existe, si la propuesta es colaborativa, si hay espacios de deliberación y de intercambio, o simplemente lo que yo hago es, tengo una necesidad fundamental, que es que en la puerta de mi casa quiero que pongan esto, saquen esto otro. Bueno, eso es una perspectiva bastante individualista y que reproduce ese modelo más bien consumista. Hay otra cuestión que tiene que ver con la igualdad y la inclusión. Hay quienes han dicho que en este contexto de pandemia, especialistas, ¿sí?, Castells fue uno de ellos, que en este contexto de pandemia se ha evidenciado que la brecha digital no es tal y que el acceso a la tecnología y a la conectividad ha sido muy favorable para la incorporación mucho más rápida y acelerada de tecnología. Yo creo que creer que el mayor acceso a tecnología, el tener más celulares, el tener más computadoras o el tener más conectividad, creer que eso es igual a mayor inclusión y a mayor democratización, es lo mismo que creer que la distribución de bienes materiales por igual es justicia distributiva. Se ha estudiado en términos de teoría distributiva que la mera distribución de bienes no hace, ¿sí?, a un modelo de mayor justicia social o más igualitario. ¿Por qué? Porque entre los bienes y las capacidades que las personas desarrollan existen un montón de obstáculos. Entre ellos, la pobreza y la desigualdad son los más importantes. Por lo tanto, cabe preguntarse si en términos tecnológicos y en términos de distribución de objetos de conexión y de conectividad, si ocurre lo mismo.
y qué función deberían cumplir las ciudades inteligentes en este marco y en este contexto. Es decir, cómo lidiar desde una ciudad inteligente con un contexto de desigualdad y no reproduciendo lo que podría ser un objetivo, que es el de reducir esa desigualdad, ¿sí? Vinculado con el tema de la inclusión y con la desigualdad está el problema de los sesgos que se introducen en el diseño y en el desarrollo de la tecnología, de los algoritmos, que tienen que ver con, hablamos de dos conceptos, ya hablamos de la dignidad humana como un principio mínimo, hablamos de la democratización, todo esto quedó sin profundizar, bueno, da para mucho, pero también como un principio mínimo, y no se puede hablar de democratización y no se puede hablar de libertad sin hablar de igualdad como un valor fundamental. Entonces, lo que planteé antes tiene que ver con esto, con el valor de la igualdad y cómo lo tomamos, si lo tomamos en serio o no. Y el tema de la inclusión también, de qué manera se introduce a través de ciertos sesgos que están presentes el tema de la igualdad. Y esto tiene que ver con la neutralidad y con la imparcialidad que nosotros pretendemos que tiene la tecnología, justamente bajo esta idea de que lo que está allí detrás es la racionalidad instrumental. Las tecnologías, la ciencia, los algoritmos no son neutros porque hay sesgos en el desarrollo de ellos. Ustedes saben un montón, yo he estado todas estas semanas viendo ejemplos que nos dejan con la boca abierta permanentemente, viendo cómo la introducción de sesgos que tienen que ver con la discriminación de género, racial, de nacionalidad, modifican los efectos que tiene la tecnología sobre nuestra vida cotidiana. No voy a traer ejemplos que ustedes tienen un montón más que yo. También hay otros sesgos que tienen que ver con confirmar nuestras opiniones en la medida que crean lo que ustedes saben que se llama la famosa burbuja, en donde solo recibimos información vinculada con las posiciones que van confirmando nuestras opiniones, nuestros gustos, etc. Y por otro lado hay un tema con los sesgos que tiene que ver con la transparencia, el acceso y cuánto sabemos de cómo funcionan en el desarrollo de la tecnología. Estos tres elementos son los que nos dan razones para preocuparnos por los sesgos, porque alguien podría decir, ¿cuál es el objetivo de un algoritmo? Bueno, un algoritmo tiene que solucionar un problema, pero no el tema de la imparcialidad, la neutralidad y la igualdad. Una fórmula matemática, un algoritmo, ¿qué tiene que ver con eso? ¿Por qué me tengo que hacer cargo yo de esos valores? Bueno, me tengo que hacer cargo porque justamente, de acuerdo con estos tres elementos que yo les dije, ¿sí?, se están afectando valores que si tenemos ciertos compromisos y queremos vivir en una sociedad donde esos valores se cumplan, entonces tenemos que tomarlo en cuenta. Y además tendría que preocuparnos porque justamente desmonta la idea de que existe neutralidad en la tecnología e introduce la idea de la responsabilidad. Si hay una dimensión normativa, si yo entiendo que tengo que tomar decisiones y que esas decisiones se toman en términos de deseabilidad, pues entonces me tengo que hacer responsable por los efectos que eso tiene. ¿Ah? Entonces, para cerrar, hay tres desafíos que son para mí fundamentales en este aspecto. Uno de ellos tiene que ver justamente con identificar este tipo de lógica predominantemente instrumental y analizar de qué manera es posible introducir una faceta crítica, es decir, una dimensión crítica en el ámbito de las ciudades inteligentes, ¿no? Hay una frase que a mí me parece bien interesante que Nietzsche rescata en La Gaia Ciencia, que es de Schopenhauer. Dice, hay épocas en las que el progreso es reaccionario y la reacción es progresista. Si la razón instrumental
es lo que rige la tecnología y lo que rige las ciudades inteligentes, tenemos que estar advertidos en determinados contextos. Por ejemplo, en el contexto que se nos viene pospandémico, que va a ser un contexto de mucho desempleo, de mucha pobreza, de mayor desigualdad, ¿sí?, de mucha desesperación, de qué manera introducir dentro de esa racionalidad un aspecto crítico para no quedarnos solo en la necesidad de adaptarse de las tecnologías, porque si solo buscamos adaptarnos a la nueva normalidad, lo que vamos a estar haciendo es siendo reaccionarios y evitando o negando esta perspectiva crítica y reflexiva. El segundo desafío tiene que ver con evitar lo que yo llamo un doble horizonte distópico. No es solo una distopía que está por allí, que puede ser peligrosa. Hay un doble horizonte distópico. Uno tiene que ver con hacer de la ciudad inteligente un gran panóptico, ¿no? Un concepto bastante conocido, bastante sobre el que se ha pensado muchísimo, y inclusive sobre eso se han agregado hoy en día un montón de conceptos de la biopolítica, etcétera. Pero esta idea de la hipervigilancia y estar advertido sobre el hipercontrol que eso supone. Hipercontrol que tiene la ventaja de que los sujetos se incorporan de manera muy dócil a eso, ¿no? Porque las tecnologías no ejercen ningún tipo de resistencia a las personas y por lo tanto aquella falta de dimensión crítica de la que hablábamos antes, ahora se le agrega la idea de cuerpos dóciles y personas que se someten sin ningún tipo de cuestionamiento al uso de esas tecnologías. Entonces, esa primera distopía es algo que tenemos que tener presente, ¿no? El peligro de la hipervigilancia, hasta dónde se van a adaptar las tecnologías, por ejemplo, para el control de la pandemia. ¿Cuál es el límite? Es necesario encontrar ese horizonte que nadie lo va a definir, ni yo ni uno de ustedes, sino que tiene que ser algo colectivo y donde dialoguen la mayor cantidad de participantes posibles. La segunda parte de esta distopía es lo que se ha llamado el ciberleviatán, que me encanta el concepto, ¿no? Esta idea de quiénes son los que gobiernan, un aspecto que me faltó profundizar, pero que me parece de lo más importante, que tiene que ver quiénes son los que gobiernan. En la medida que hay un montón de técnicos, hay un montón de profesionales diseñando las estrategias necesarias para desarrollar las ciudades inteligentes, debemos pensar acerca de cuál es el rol que ocupan. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para desarrollar ciertas tecnologías o cierto software, por ejemplo, o cierto algoritmo? Se basan en una necesidad previa, es decir, cómo ocurre esa relación entre la necesidad y la política pública. Hay una política pública que se diseña en virtud de una nueva tecnología que se introduce o la tecnología está a disposición para esa política pública. Entonces, si no determinamos esos límites, si la propiedad de esa tecnología está en manos solo de privados, podría llegar a ocurrir una especie de ciberleviatán, es decir, no sabemos quién es el que gobierna. Por eso es necesario conciliar esos intereses y tener claro cuáles son los límites de esos intereses. Y el último punto, que sería digamos, lo que la ética podría aportar, es en la construcción de un marco ético. Pero un marco ético que no funcione como una especie de libro bíblico, ¿no? Como una verdad absoluta, sino que permita desarrollar y construir ese ethos ético digital, que yo lo llamaría de esa forma, que tiene que ver con la distribución de una cultura que incorpore los valores de la dignidad, los valores de la democracia, el valor de la igualdad como valores últimos. Porque la introducción de ese ethos lo que nos va a permitir es tener algo que nos vincule más fuertemente y que no estemos siempre esperando la sanción de la ley o el control de la ley para actuar y para determinar, por ejemplo, qué algoritmos son deseables o cuáles no son deseables. Y por último, me parece que de tanto hablar de inteligencia y tanto hablar de racionalidad, podemos olvidarnos de una dimensión que me parece que como desafío para las ciudades inteligentes post-pandemia es muy importante,
que tiene que ver con la introducción del aspecto afectivo. La inteligencia no es solo racionalidad. Las emociones cumplen un rol fundamental. No solamente los estoicos, sino actualmente filósofas como Martha Nussbaum han incorporado la idea de que las emociones también tienen cierta inteligencia, nos permiten orientar las conductas. Entonces nosotros tenemos un panorama de futuro, no es futurología esto, pero si ya están presentes estos aspectos, tenemos adelante la necesidad de reorganizar la ciudad en torno a ciertos aspectos. Uno, el distanciamiento social, pero hay uno que a mí me preocupa principalmente, que es el miedo, ¿sí? El sentimiento del miedo. Entonces, frente al miedo que en nuestro contexto va acompañado de una crisis psicológica importante, me parece que incorporar en esa inteligencia instrumental, estratégica y ahora crítica también, una dimensión de las emociones. Tomar en cuenta, ¿sí?, la idea del encuentro, la idea de la alegría, la idea de la belleza como elementos fundamentales de orientación. Y para terminar, una reflexión que tiene que ver con que no estamos hablando de temas de cosas, ni reales ni virtuales, ni la máquina, ni el POTS, ni el cajero, ni la computadora, ni los algoritmos, ni la inteligencia artificial, ni el Big Data. Esto sigue siendo una cuestión de seres humanos. Nada más. Bien. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Esa fue una idea que sobrevoló un poco durante toda la jornada, el tema de que la ciudad inteligente termina siendo el individuo, termina siendo cada ciudadano. Muchísimas gracias por habernos invitado a reflexionar, a interpelarnos y a complejizar un poco la mirada. A ustedes les agradecemos por habernos acompañado. Mañana será la segunda y última jornada y los va a acompañar Martín Rodríguez, mi colega, desde la mañana, y yo los voy a encontrar por las tardes desde la hora 14. Nos vemos mañana. Gracias por haber sido parte de este sexto encuentro de Ciudades Inteligentes. Hasta mañana.